días. Así que al que está a su lado, dígale, sonríe, Jesús te ama. Eso decía G. Ávila, por lo menos. Y ahora dígale, te tengo una noticia buena y una mala. Fíjese que esa expresión cuando tu esposa te dice, ven para acá porque te tengo una noticia buena y una mala, no sé si ustedes alguna vez se lo dijeron. A lo mejor tu papá te lo dijo también, te tengo una noticia buena y una mala. Tu esposo te dijo, te tengo una noticia buena y una mala. El hijo después de llegar del colegio, papá, te tengo una noticia buena y una mala. Entonces, ¿cuál preferiría usted escuchar? ¿La buena o la mala? Por lo menos lo que me pasaba a mí es que uno quería escuchar primero la mala para soportar todo y después la buena. Y de eso, de alguna manera, quiero escarbar en un pasaje hoy en la Escritura, que está en Mateo capítulo 25, del versículo del 14 al 30. Y dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocías que eras hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aunque lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Para algunos esta palabra resultará una sorpresa muy desafiante, que los motivará y será una buena noticia. Para otros será quizás lo que conversemos hoy aquí, lo que compartamos, una noticia confrontacional que te va a enfrentar, que incluso podría complicarte o reenfocar tu vida. Y para otros podrá ser una llamada más de Dios a definir aspectos relevantes de tu vida.
La alegoría de las palabras, de las parábolas. Es interesante cómo Jesús, en todos sus mensajes en los evangelios, nos habla por las palabras, parábolas. Fíjese que hay más de 39 parábolas en la Escritura. Me llamó la atención ese dato. Era una manera didáctica donde ejemplos de la vida cotidiana, donde la vida doméstica, Jesús a través de esos ejemplos transmitía sus mensajes. Y lo hacía de una manera muy simple, sin una gran teología, tratando de transmitir el contenido a las distintas personas de la verdad de Dios. Y en la mayoría de las parábolas, Jesús habla del reino de Dios. De hecho, esta es una. Y esta es una de las parábolas más largas que hay. Y está en un contexto de dos parábolas anteriores, donde advierte, avisa, anuncia, transmite, comunica lo que es su venida y los que serán parte del reino de Dios. Parábolas que anteceden a estas son de las 10 vírgenes prudentes, de prepararse celosamente, vigilantemente para la venida de nuestro Señor. Y así, muchas de las parábolas de Jesús hablan acerca del reino de Dios. No sé si es una pregunta que habitualmente usted se hace de cómo será el reino de Dios y si seremos parte o no seremos parte. Pero muchas, si no la mayoría, de las parábolas de Jesús hablan del reino de los cielos. ¿Quiénes van a ser parte de ese reino y quiénes no serán parte de ese reino? Lo transmite siempre en cada parábola, a pesar de usar un aspecto cotidiano doméstico simple, con una verdad contundente, fuerte, importante. Por eso la buena noticia para todos los que estamos acá es que hay un reino en los cielos que nos espera. ¿Usted lo cree? La noticia mala es que no todos van a ser parte del reino de los cielos. Aunque está en el corazón de Dios que todo hombre sí lo sea. Esta parábola es un mensaje a un tipo de persona que será parte del reino de los cielos y a otra que no lo será. Y lo circunscribe particularmente a un área cuando habla del tema de los talentos. Los talentos aquí se refiere a una moneda. El Señor es quien le encarga a sus siervos todos sus bienes. Representa la figura de Jesús ya ascendido en los cielos y le entrega estos talentos, estas monedas, estos bienes a estos siervos que tiene. Si bien los talentos son monedas, son todas aquellas cosas que Dios nos ha entregado bajo su administración. Nada de lo que tenemos nos pertenece, le pertenece a Él. Todo lo que tienes no es tuyo, no es nuestro, le pertenece a Él. Y te lo ha entregado con una misión, bajo tu responsabilidad de administrar. Pueden ser oportunidades, capacidades, dinero, profesiones. Todo lo que está alrededor tuyo debes pensar que es de Dios entregado a ti, bajo tu administración, con un fin. Aquí, si bien habla de monedas, quiero que pensemos en cualquier tipo de bien, de responsabilidad, de capacidades, de oportunidades que Dios te ha entregado. Y Dios te la puso a ti bajo una responsabilidad. De eso trata esta parábola. Y habla de dos hombres que cumplieron un fin y uno que no lo cumplió.
Pero es interesante entender cómo comienza el pasaje. Cómo comienza con aquellas cosas que Dios te ha entregado, bajo tu responsabilidad. Y uno de los primeros principios que debemos entender es que Dios es soberano y dueño de los talentos. Dios es el dueño. Así comienza el texto. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y eso es algo que debemos entender, de que nada de lo que tenemos nos pertenece. Nada de lo que tienes te pertenece. Tu esposa es prestada, tus hijos son prestados, tu casa, tu auto, tu profesión, tu inteligencia, tus capacidades, tus habilidades, todo lo que te rodea no te pertenece. Él es el dueño y que te lo entregó con una responsabilidad de administración. La medida de repartir talentos es soberana. Es decisión de Él y no nuestra. Este pasaje nos habla de tres tipos de personas a quienes Dios le dio de una manera diferente. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a uno le dio 1. ¿Por qué a uno 5? ¿Por qué a otro 2? ¿Por qué a uno 1? ¿Por qué a algunos a veces Dios les da más cosas y a otros menos cosas? Hay un dicho que dice: la suerte de la fea, la bonita la desea. ¿Por qué le dio ese marido y no me lo dio a mí? ¿Por qué le dio a ella y no me lo dio a mí? Y empieza uno a cuestionarse: ¿por qué a él? ¿Por qué no a mí? Y empieza ese debate. Es que Dios da de acuerdo a lo que a Él le plazca y no de acuerdo a nuestros propios intereses. Lo primero que tenemos que entender es eso, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no está alineada a nuestros pensamientos. Está bajo los dictámenes, bajo la mente de Dios, que no está alineada a nuestra propia mente. Y por eso a veces tenemos sorpresas y Dios nos da sorpresas. Me voy a enfocar quizás en una parte de este mensaje en que cada uno de los que estamos acá tenemos habilidades, capacidades y oportunidades que Dios nos ha dado. El punto es si queremos estar en la carretera de los 2 primeros siervos, de qué es lo que estás haciendo con esas capacidades, con esas oportunidades que Dios te da, o podríamos caer en la tercera categoría. Y ahí es donde está la esencia del mensaje de hoy. Lo que es claro es que la soberanía de Dios no está alineada a nuestra manera de pensar. En la década de los 60, los 50, los 60, los 70, Dios, en medio de las iglesias cristianas protestantes en Estados Unidos, donde era muy habitual que Dios levantara predicadores hombres con una gran manifestación carismática, y se produce como un silencio sobre todo en lo que es la manifestación de los dones sobrenaturales. Y Dios levanta a una mujer, que para aquella época, ya hemos evolucionado un poco más, era algo difícil de masticar, era algo difícil de vivir. Esa mujer se llamó Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman. Piensen en una época en donde básicamente los que predicaban, enseñaban, evangelizaban a nivel masivo eran hombres, pero Dios levanta una mujer. ¿Por qué Dios levantó una mujer? Estudiosos de aquella época dicen porque no habían hombres dispuestos y disponibles, de buscar intensamente cantidades de horas de oración diaria como Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman fue una mujer muy usada en los dones de milagros, los dones de sanidades. Era tan potente el respaldo de Dios sobre Kathryn Kuhlman que cuando la invitaban a congresos que se hacían en lugares masivos como hoteles, cuando entraban las puertas del hotel, los guardias esos que están ahí en los hoteles caían.
los conserjes caían. Era tal la presencia que era impresionante y sorprendente incluso para el mundo no cristianizado. Esta puede ser una buena noticia para esta iglesia, para que no se sorprendan en lo que puede transcurrir en los próximos meses acá. ¿Por qué Dios levanta a Priscila, una mujer, esposa de Aquila, como una maestra y encargada de una iglesia en casa? Porque Dios es soberano y Él decide a quien da en un momento determinado ciertas capacidades, ciertas habilidades, ciertos dones. Lo otro que es interesante del pasaje es que Dios nunca te va a dar algo que no seas capaz de administrar y multiplicar. Dios reparte de acuerdo a la capacidad y la potencialidad que hay en cada uno de nosotros. De hecho, el versículo 15 dice así: cuando reparte los talentos, las monedas, dice que a cada uno, conforme a su capacidad, le dio. O sea, Dios no te va a entregar algo que no seas capaz de administrar ni que seas capaz de multiplicar. Dios no es así. Por eso a uno le dio 5, porque tenía esa capacidad de administrar esos 5. A otro le dio 2, porque tenía esa habilidad, y a otro le dio 1. A los 3 les dio la misma oportunidad de administrar esas monedas. A algunos les dio mayor capacidad y tenía esa potencialidad para hacerlo multiplicar, a otros menos y a otros más escasamente. Por eso, en la iglesia, las habilidades también tienen que ver con soberanía de Dios. El que compone una música no necesariamente es el que la tiene que cantar. A veces sí, compone y canta, porque a Dios le da mucho. El que canta no necesariamente es el que preside. El don de presidir, que sale en el libro de Romanos, es un don que Dios le da a ciertas personas, no a todos. Lo peor es asumir algo que Dios no te ha dado. Ahí está el problema. Dios nunca te va a dar algo que no seas capaz de administrar y multiplicar. A veces el problema está en que queremos asumir algo que Dios no nos ha dado ni en capacidad ni en potencialidad. Y lo peor es asumir eso. Me acuerdo que esto fue hace, no sé, unos años atrás, que hicimos un ejercicio de muchos años atrás, de algunos obreros en un retiro que teníamos con mujeres, con esposas. Entonces, dentro de la parte de esos breaks que se hacen, la parte recreativa, la iniciativa fue: escríbele y declárale un poema a tu mujer, en pocas estrofas. Entonces, ahí salieron los poetas. Entonces, cada uno decía algo, y usted sabe que la poesía tiene estrofas. Y esas estrofas tienen que tener rima, porque si no es cualquier cosa, no es poesía. Entonces a algunos les salía esa facultad natural que tienen, pero nunca se me va a olvidar uno que dijo lo siguiente. O sea, la estrofa cuadrada, pero decía, se lo dijo ella: qué notable belleza la que ha salido de tu cabeza. Ya, se parece a una abeja que ha tomado cerveza. O sea, imagínense, o sea, eso no coincide con nada. Entonces, claramente el tipo no era poeta. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que usted no se haga el poeta, y algunos se quieren hacer el poeta
y no tienen esas habilidades porque no han sido dadas por el Señor. Dios es soberano, a quien da, cómo da, y si ya te lo dio, te da la capacidad para multiplicar y ejercer ese talento, o ese don, o esa habilidad. Entiéndase que la palabra talento aquí está metida en un sentido monetario, pero yo quiero estrangular un poquito más. No se refiere al talento, a la habilidad. El pasaje aquí habla de monedas, concretamente, pero el Señor se fue, le entregó una responsabilidad de sus bienes, como nos entrega a nosotros distintas responsabilidades. Bienes, habilidades, capacidades. ¿Qué otra cosa más es interesante en este pasaje? El esfuerzo de la multiplicación. Muy importante esto. Muy importante. ¿Qué nos demanda el Señor con lo que te ha entregado bajo tu responsabilidad de administrar? Nos demanda una sola cosa en el pasaje: que se multiplique. Que se multiplique. Eso es muy interesante. Y la multiplicación de lo que te ha entregado, la más importante y donde tiene que estar concentrado nuestro mayor esfuerzo, es la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Jesús, después de que resucitó y está por ascender a los cielos casi con un pie en la nube, piense que estuvo 3 años con sus discípulos, les da el último mandamiento: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo interesante es que a veces nos gusta la parte final, que el Señor va a estar con nosotros todos los días, pero eso tiene un requisito, que es la multiplicación de hacer discípulos. Por eso digo que toda la habilidad que tú tienes, toda la capacidad, toda la inteligencia, todos los recursos económicos tienen que estar volcados en ese principio de la gran comisión. Porque sobre ese principio Dios nos va a pedir cuenta. Ese debe ser el enfoque. Permítame darles algunos ejemplos de hombres que de alguna manera lo han entendido muy bien. Cada uno de nosotros aquí tiene una habilidad, una oportunidad, una capacidad, puertas que Dios nos ha abierto, distintas y diversas. Algunas que obviamente las usamos para suplir nuestras propias necesidades, pero que habría que entender si solamente ese es el fin, suplir nuestras propias necesidades, o el fin va más allá de las fronteras, cumpliendo el principio de hacer discípulos. Marcos Witt, ¿quién ubica a ese cantante? Es un cantante cristiano, donde Dios le dio la habilidad de componer y también Dios le dio la habilidad de cantar. Y él usa ese talento para crear canciones cristianas, componerlas, producirlas y lanzarlas al mercado. Ganador de Grammys, como varios cantantes cristianos, pero ese es el fin de Marcos Witt. El fin no es ese, el fin es cuánta gente por esa música ha sido alcanzada y ha sido transformada en su vida y se ha convertido en un cristiano. Eso es usar el talento bajo el alero de la gran comisión. Dios te dio a ti la capacidad de emprender. ¿Cuántos son empresarios acá? ¿O hacen un emprendimiento? Levántala, aunque sea pequeño. Ninguno es un empresario, no hay empresario. Escondieron los empresarios. No se preocupen. Levante la mano ahí, diga ahí, cualquier tipo de emprendimiento. El punto es, si Dios te dio la habilidad para crear empresas y para producir riqueza y para producir dinero, ¿solamente es para ese fin? ¿O cuánto de ese fin verdaderamente estoy bajo la cubierta de hacer discípulos? Esteban Duarte es un brasileño, fue el dueño de la cadena de supermercados más grande del estado de Minas Gerais, en Brasil, y era un hombre muy singular, un católico, no era un protestante, y este hombre no tenía
no tenía cable, no tenía televisores LED, no usaba iPhone. Era un hombre bastante sencillo. Le vende la cadena de supermercado a Polman, el dueño de Jumbo, pero Esteban Duarte ya hace muchos años hacía lo siguiente: un tercio de las utilidades, una gran parte de las utilidades, un tercio la usaba para obras de solidaridad y se preocupaba de que efectivamente esa plata iba a parar a los necesitados. ¿Dónde se inspiró? Se inspiró en un movimiento carismático canadiense donde creaban empresas, estos canadienses, y hacían exactamente lo mismo, pequeñas, medianas o grandes empresas, donde un tercio de la utilidad la reinvertían en la empresa, un tercio de la utilidad la retiraban los socios porque necesitaban vivir, y un tercio de la utilidad de la empresa la ofrendaban o la usaban con trascendencia. Esas obras sociales llegaron a impactar la vida de muchos niños, jóvenes y adultos que se convirtieron al cristianismo. Los que trabajan con niños solamente es asistir o que la vida de esos niños sean transformadas. Los que trabajan con jóvenes, Rudy Correa, que es un pastor que me tocó conocerlo hace muchos años atrás, él no tenía una iglesia, él tenía un llamado de que no le daba lo mismo los jóvenes que se drogaban en las calles en San José de Costa Rica, o más bien en Heredia, en una zona al norte, noroeste de San José. No le daba lo mismo. Entonces creó una cosa que se llama el Teatro Holly. Y eran funciones de teatro donde había música, porque a los jóvenes les interesaba la música, donde podían comer. Creaba un ambiente artístico que no era una iglesia, no era nada. Pero durante la escena del espectáculo que él presentaba, finalmente predicaba el Evangelio. Y eran jóvenes con distintos problemas vulnerables. Y se convirtieron. ¿Y qué es lo que hacía él? Los derivaba a distintas iglesias. Pero las iglesias se los devolvían porque eran jóvenes conflictivos, jóvenes drogadictos, jóvenes que tenían adicción, algunos eran rockeros. Y finalmente Rudy se encuentra con que a los jóvenes a los cuales les predicó se convirtieron, los manda a las iglesias se los devuelven. Y ahí Rudy Correa le plantea a mi amigo Ricardo Salazar: yo quiero plantar una iglesia porque estos jóvenes no pueden quedar en la nada. Hay que hacer los discípulos de Cristo. Pero él partió con una visión artística y hay que hacer los discípulos de Cristo. Raya para la suma, hoy esa iglesia son 1.500 miembros, de los cuales esos jóvenes están ahí. Pero partió con una obra artística de un hombre que tenía una carga por jóvenes. ¿Hasta cuándo nuestro talento no tiene esa visión en nuestras vidas? Las capacidades que Dios te dio, las habilidades que Dios te dio. La cocina de Silvia Rodríguez. Silvia Rodríguez, esposa de Víctor Rodríguez, ustedes han estado acá con ella. Ella un día dijo: yo soy una muy buena cocinera. ¿Cuántos son buenas cocineras aquí? Levanta la mano las buenas cocineras, pero levanta así. ¿Cuántos se considera un masterchef aquí? ¿Cuántos son buenas cocineras? Levante. ¿Cuántos sabe hacer lasaña? ¿Quién sabe hacer lasaña aquí? ¿Estás segura? ¿Cuántos sabe hacer una paella aquí? Una tortilla, una cazuela, una buena cazuela, un buen charquicán. ¿Quién sabe hacer un buen charquicán? Silvia Rodríguez dice, bueno, les dice a las mujeres jóvenes que te están por casar, entonces gánate al marido por el estómago primero, yo te puedo hacer clases de cocina. Y iba un grupo de mujeres a la casa de Silvia Rodríguez y ella la hacía. Pero mientras ella entregaba toda su habilidad, todo su talento, aprovechaba esos espacios para ser discipulado con ellas. Amigas de las que iban ahí, ya eran no creyentes, se convirtieron en la cocina de Silvia Rodríguez. Eso es usar el talento obedeciendo el principio de la Gran Comisión. Por eso me gusta nuevamente la llamada que recibí esta semana, nuevamente un abogado que me insiste, que ya me ha dicho 3 veces, pero no nos hemos juntado, y yo quiero usar mi profesión para ayudar a la gente.
Y creo que es una oportunidad tremenda, porque ahí se pueden escribir las mejores historias de transformación de la vida de las personas. Los 2 primeros siervos multiplicaron al doble. Eso indica que cada uno se esforzó de acuerdo a la capacidad para producir ese resultado. El que tenía 5, produjo 5. El que tenía 2, produjo 2. Si usted quiere tener una medida para la cual tenga la calificación de Dios, de Jesús, buen siervo y fiel, piense que todo lo que está haciendo lo multiplica al doble. La pregunta a la reflexión interna es así? ¿O qué nos tiene trabado? Si Dios me ha dado todo este potencial, Dios me ha dado toda esta habilidad. Llevo años asistiendo a una iglesia. He participado de muchos retiros. He conocido otras iglesias. He conocido otros hermanos. He pasado por no sé cuántos encuentros de discipulado. Pero los tengo multiplicado al doble conforme a lo que he recibido. ¿Sintieron el zancudo que pasó por acá? Por eso creo que siempre es importante acercarnos a este desafío final. Llegó el momento que cada uno de nosotros desenterremos este talento que Dios nos dio. ¿Y qué pasa con los que tienen un talento? ¿Usted ha pensado en eso? Yo solamente tengo un talento. ¿Saben quién es ese hombre? ¿Quién es él? Ese hombre se llama Charles Spurgeon, un inglés, pastor bautista, murió a los 58 años, muy joven. Uno de los apodos que le colocaban, el príncipe de los predicadores. Evangelizó 10 millones de personas. Charles Spurgeon. 10 millones de personas. Predicaba 10 veces a la semana. ¿Saben que existen escritos y artículos de Spurgeon más que cualquier otro escritor cristiano en la historia de la iglesia? Spurgeon venía de una familia cristiana y él se convierte a los 15 años y se convierte por una circunstancia, a pesar de venir de una familia cristiana, él reconoce que su conversión ocurre a los 15. Y ocurre en un momento en invierno donde las inclemencias del tiempo le impidieron asistir a su iglesia porque nevaba. Así que decide acercarse a una iglesia cercana ahí. Y estando esperando al predicador, que nunca llegó, porque también por las inclemencias del tiempo el pastor de esa iglesia no pudo llegar, un laico ahí, un feligrés, se para en el púlpito y toma la iniciativa y lee la siguiente palabra, Isaías 45:22. Vuelvan a mí y sean salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Y este hombre queda mirando a Spurgeon y le dice, si te sientes miserable porque no has recibido a Dios, ¿serás miserable estando vivo o serás miserable estando muerto? La única salida es que mientras estés vivo, abraza a Jesús y tu vida dejará de ser miserable. Imagínate eso. Spurgeon se convierte. El que le predicó a uno solo, a Spurgeon, a nadie más. Hizo un discípulo, pero mira quién fue. ¿Qué más nos dice el pasaje? Dios nos da de acuerdo a la fidelidad. Nunca, escuche bien esto, nunca la fidelidad se mide en poco tiempo. Ahí es donde se mide nuestro carácter, en mucho tiempo. En el versículo 19 dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Les dio un tiempo prolongado en la tarea que le habían encomendado. Dios nos ha dado a todos los que tenemos acá bastantes años de tiempo para administrar y multiplicar
las habilidades, las capacidades, las oportunidades, los dones, los talentos que Él te ha dado. Y Dios nos está monitoreando de una manera muy interesante. Porque la fidelidad nunca se va a poder medir en meses. La fidelidad se mide en años. Y me gusta la declaración que hace el Señor de estos siervos, como la quería Jesús. El Señor declara: buen siervo y fiel. Lo dice en el versículo 21, al que tenía 5, y después lo dice en el versículo 23, al que le había entregado 2. Para calificar de ser un buen siervo y fiel se necesitan 3 requisitos. ¿Por qué lo califica al de 5 como bueno y fiel? ¿Por qué califica al de 2 como bueno y fiel? ¿Por qué te calificaría a ti como buena y fiel, como bueno y fiel? Porque todos vamos a tener que pasar por esta misma medida, en base a 3 requisitos. El primero, ve el resultado. Lo siento mucho, pero tenemos un Dios que va a medir el resultado. Aquí hay un señor que pide rendición de cuentas. ¿Qué hiciste con los 5 talentos? ¿Los multiplicaste o no? Lo primero que mira el Señor antes de dar esta calificación, buen siervo y fiel, es el resultado. Si hubo multiplicación y si no hubo multiplicación. Lo segundo, en una pequeña tarea. Si usted se fija, cuando le dice la declaración, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Para el Señor, la tarea que le había encomendado no era una gran tarea, era una tarea pequeña, pero que fuiste fiel. Muy interesante esto, porque Dios nos está mirando en las pequeñas tareas. ¿Cuál es nuestra conducta en las pequeñas cosas? Por eso a lo mejor los que tienen grandes proyectos, grandes desafíos, donde sienten que Dios los ha llamado a grandes cosas, me alegra por ello, lo encuentro también muy motivador, me alegra que lo anheles, pero Dios nos va a medir en las pequeñas cosas. Marcos Witt, antes de ser lo que es, estuvo 2 años limpiando los baños de la iglesia. 2 años limpiando los baños de la iglesia. Antes que el que coordinaba la alabanza le diera siquiera la oportunidad de cantar en el coro. Y a veces nosotros queremos tomar grandes responsabilidades y en las pequeñas no hemos sido fieles. ¿Cuáles son las pequeñas tareas? Las mínimas que Dios nos pide. Y hacerlo como si fuesen las grandes tareas. Yo valoro desde el que está ahí viendo el computador, los que trabajan en las comunicaciones, los que trabajan en tareas que no son visibles frente a la iglesia, porque ahí Dios mide nuestra actitud, mide y prueba nuestro carácter. Y en un largo tiempo. Esas son las 3 medidas. Pero nosotros, ¿qué queremos? Primero, que tenemos un resultado pobre, porque habría que hacerse aquí una autoevaluación: cuánto tiempo lleva siendo cristiano y cuánta multiplicación de discípulos hay. ¿Consideras que el resultado es bueno? ¿Es el doble en base a la cantidad de años o es muy pobre? A veces queremos grandes tareas y no las pequeñas, y que el resultado sea en el corto plazo. Es todo lo al revés que sale aquí. Por eso, la mejor ecuación que he encontrado es esta: el que es fiel en las pequeñas cosas, Dios le va a dar las grandes tareas. Nosotros estamos en un proceso de avance en esta iglesia, donde estamos monitoreando y tenemos que ver esto. Y cada vez que estudio la palabra me encuentro que Dios nos da la razón. No podemos entregar grandes responsabilidades cuando en las pequeñas cosas somos inconstantes. Cuando en las pequeñas cosas somos fluctuantes, somos emocionalistas. Pasamos por ciclos emocionales.
¿Qué seguridad nos da para entregar grandes responsabilidades? Ninguna. Ninguna. Por eso Dios nos monitorea a nosotros permanentemente. Pero te monitorea en el día a día. Yo digo lo siguiente, el palo le caiga a quien caiga. Si nosotros no tenemos un matrimonio saludable, si no tenemos una relación matrimonial saludable, que es algo que ni siquiera es mínimo, o sea, es un mandato relevante en la Escritura, ¿cómo Dios nos va a dar un desafío mayor en su obra? Si nosotros en la administración del dinero no somos todos los celosos a la verdad de la palabra, ¿cómo Dios nos va a entregar mayores desafíos en esa área? Si las responsabilidades que Dios nos ha entregado en el mundo laboral, donde están nuestras habilidades, oportunidades, capacidades, no hemos sido lo riguroso y eficiente que tenemos que ser, ¿cómo Dios nos va a entregar mayor responsabilidad? No nos equivoquemos. Lo que nos habla esta parábola es que el que fue fiel en lo poco y lo multiplicó al doble, entonces Dios lo calificó de bueno, fiel, y ahora te entrego la gran tarea. Tenemos en esta parábola un juez súper exigente, muy exigente. El Señor fue muy duro y exigente con aquel que escondió el talento. Y por eso Dios no va a bajar su estándar. Y nosotros creemos que tampoco tenemos que bajar el estándar. Nosotros no podemos exigir menos, ni exigirnos menos con lo que Dios nos demanda en su palabra. La alta exigencia saca lo mejor de nosotros, el mayor potencial. La baja exigencia produce mediocridad, es todo lo que produce. Yo me acuerdo de una profesora que era súper exigente, que hizo clase en el San Gabriel a los que estudiaron en ese colegio. Yo no estudié ahí, pero hizo en otros colegios más. Se llamaba Rosa Milman. Una señora, le decían la vieja, porque realmente era odiosa la señora. Odiosa, súper odiosa, porque además te humillaba, te sacaba al pizarrón y, a ver, Zamora, ven, porque hablaba así, Zamora, ven para acá. Entonces, mientras tú estabas haciendo el ejercicio, que te estabas equivocando, no, Zamora. ¿Qué es lo que quieres estudiar tú? Ingeniería, no, mejor. Dedícate a otra cosa, mejor, dedícate a barrendero, una cosa así. La mujer era humillante. Y después me acuerdo que sacaba a mi compañero que era Pierre, porque estábamos en un preuniversitario. Pierre, y el Pierre, a ese sí que lo hacía Pierre, porque además Pierre no era muy bueno para la matemática, y esta señora era profesora de matemática. A ver, Pierre. Ah, no, Pierre. ¿Qué querías estudiar tú, médico? Con curandero, dice, a ver, ni para eso te cansa. Y así era la señora, y la odiaban, realmente la odiaban. La señora muere, y todos los que la odiaban, la gran mayoría fue al funeral. La gran mayoría fue, no, imagínense, en el contrasentido. Porque cuando como jóvenes después maduramos y dijimos, esa profesora era pesada, era dura y exigente, pero me hizo sacar lo mejor de mí. Si nosotros bajamos el estándar que tiene Dios, vamos a ser mediocres, ¿no? Si subimos el estándar que Dios quiere, vamos a ser buenos obreros y fieles. La iglesia en tu presencia de Andrés Corson en Colombia, que tiene 15.000 miembros, esto lo dice Andrés Corson y yo lo creo al pie de la letra. Tiene 15.000 miembros. Él dice que cuando cambió la multiplicación de su iglesia, cuando crearon una reunión de oración en la semana y obligó, casi como requisito ineludible, igual que en los grupos en casa, que todos los que sirven en la iglesia tienen que ir, de lo contrario no pueden pasar por ahí. Y uno podrá decir, oye, es medio dictatorial, pero ahí está el resultado. La oración
Es la reunión más importante de la iglesia. Si ustedes me preguntan cuál es la reunión más importante, juntamente con esta, la del día martes. Si la tomamos como una opción, como una alternativa, así como en un menú en un restaurante, ese es el estándar que tenemos, no hay otro estándar. Pero si creemos que ahí nos tenemos que concertar como iglesia para buscar los nuevos diseños, para que Dios revise nuestro corazón, para que sea un momento nuevamente de adorar, para confesar nuestros pecados, pedir que Dios nos limpie, para ser mejores hombres, mejores jóvenes, mejores mujeres, mejores adolescentes, esa reunión, yo les digo, la del martes, es súper determinante. Y si no me creen, lean el libro de Paul Yonggi Cho, La montaña de oración. Corea se revoluciona la iglesia cuando crea la instancia de oración. Y nosotros no podemos bajar el estándar. Cuando tú bajas el estándar, empezaste a esconder todas las habilidades que Dios te había entregado. Por eso Dios dice algo aquí muy determinante, el Señor: siervo malo y perezoso, negligente. ¿Cuáles son las características de esta persona? Es una persona que siempre da una muy buena excusa para no hacer la tarea encomendada. Versículo 24 lo dice. Señor, te conocías que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Son personas que siempre van a dar una excusa para no mantenerse fieles en la tarea. Siempre va a haber algo a lo cual van a tener que buscar un camino alternativo y excusarse para no hacer la tarea que Dios le ha encomendado. Son personas cobardes. No lo digo yo, lo dice el versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Yo creo que hay varios acá que están atrapados por la cobardía, que saben que Dios les dio una habilidad, más de alguna habilidad, más de alguna oportunidad, más de alguna capacidad, más de algún don, pero hay temores, situaciones de la vida que hace mucho tiempo que lo tienen como barreras y eso no puede multiplicarse, no puede crecer. Yo te quiero animar que hay que romper eso. Esta mañana hay que romper eso. Lo que Dios te dio es para multiplicarlo mínimo al doble y con una trascendencia que impacte la vida de personas que lleguen a Cristo. Que a través de esa habilidad, de esa capacidad que Dios te dio, de ese don, de esa cosa natural desde que naciste en el vientre de tu madre, permita que mucha gente sea transformada. Pero para eso tienes que vencer la barrera del temor, la barrera de la cobardía, la barrera del no puedo, la barrera de la agenda, que está siempre ocupada. Son personas flojas. Versículo 26. Una de las versiones dice, en vez de decir siervo malo y negligente, dice siervo malo y flojo. Eso es lo que dice la NBI. Flojo, la pereza. Si hay algo que compite contra la vida de un cristiano, de una cristiana, de un joven cristiano, de un adulto cristiano, es la flojera para orar. Basta que no oremos y nada de lo que le estoy diciendo de obedecer el principio de la Gran Comisión va a ocurrir. Porque se necesita, hermano, el poder de Dios para la extensión del Evangelio, para la predicación del Evangelio. Finalmente, solo hacen lo mínimo. ¿Qué es lo que hizo el que tenía un talento? Lo mínimo. ¿Qué fue lo mínimo? Le devolvió el mismo talento. Cuando todos estemos delante del tribunal de Dios y tengamos un juez que sí va a ser severo, Dios nos va a pedir, ¿qué hiciste con lo que te entregué? En lo material, en lo familiar, en el principio de compartir el Evangelio a aquellos que no lo tenían, con la inteligencia que te di, la profesión que tuviste la oportunidad de realizar. ¿Qué hiciste? Será Él, no seremos nosotros quien juzgará esto. Termino colocando un aspecto que quizás sería la invitación a la segunda parte de este mensaje. La dimensión de un talento cambia con el poder. Grábese esto. La dimensión
de una habilidad, la dimensión de una capacidad que Dios te dio, de un don que Dios te dio, cambia pero absolutamente con el poder del Espíritu Santo. Este texto siempre me ha impresionado. En Hechos 4, versículo 13, 2 discípulos cristianos, la sociedad, el mundo no cristianizado se refiere a ello de esta manera. Lea el pasaje después, el contexto donde está, porque sanan a una persona ahí en un pórtico frente a mucha gente, y es un milagro de sanidad, y se genera todo un debate. Pero la sociedad, el mundo no cristianizado los define así: al ver la confianza de Pedro y Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Ni Pedro ni Juan, que eran pescadores, hombres simples, que no habían pasado por una universidad, pero que sí habían pasado tiempo con Jesús, que sí habían entendido el mensaje de Jesús, que sí que habían invertido horas con Jesús, por eso hablo del tema de la oración, tuvieron una relación con el Espíritu Santo de poder que era suficiente para que todo lo que hacían, Dios los respaldaba en señales, en prodigios, en milagros, en inteligencia, en sabiduría, para convencer a los que no eran cristianos. Pero no eran hombres que habían pasado por una universidad, pero eran hombres que habían sido fieles en lo poco y Dios los encomendó en grandes tareas, en la extensión de su reino. Quisiera que vinieran los músicos y vamos a orar. Pero la invitación es voluntaria. Y la invitación es muy simple. Al desarrollar este mensaje, el Espíritu Santo me indicaba de orar por ustedes. Y hay 3 tipos de personas en este salón. Hay 3 tipos de personas. Personas que durante mucho tiempo han recibido, y saben que han recibido. Y han recibido mucho. No se desconcentre porque esto es tan importante como la palabra enseñada. Por eso le pido a los músicos que vengan. Es un tipo de persona que ha recibido durante mucho tiempo. Pero que si cuando nos examinamos, si el Señor me demandara, ¿qué he hecho con todo lo que he recibido desde que me convertí? ¿Estoy al debe? O podría decir, Señor, he multiplicado conforme a lo que tú me has dado. Y hay una persona que dice, estoy súper al debe. Chuta, me da como lata, súper al debe. Si quieres hacer un cambio de inflexión, yo te invito a pasar acá. Voy a mencionar los 3 clases de personas, simplemente. Que nadie se sienta forzado. Pero estas personas, lo único que tiene que ocurrir es decir, Señor, perdóname. Y lo único que vamos a hacer, lo que vamos a orar, que lo que tú le diste se multiplique. Y algo va a ocurrir. Hay un segundo tipo de personas que tienen muy claro lo que Dios les dio. Y que en algún tiempo, y Dios me mostraba la imagen de un árbol frondoso lleno de frutos. Pero que en los últimos años está el árbol, pero no están los frutos. Y siempre lo contemplas porque este año no dio fruto. Y añoras aquellos años cuando el árbol daba fruto. Y sigue pasando otro año y miras con nostalgia, no dio fruto, pero hace años atrás sí daba fruto.
Son personas que Dios les dio un ministerio, así lo digo. Son personas que fueron usadas poderosamente por el Señor y vieron esa realidad. Pero hoy día el árbol está, pero no hay fruto. Y el Señor me decía, ora, para que venga un avivamiento del Espíritu Santo en ellos. ¿Saben que el Espíritu Santo se puede apagar? Porque el Espíritu Santo es una persona y es caballero. Si nosotros lo queremos apagar, lo apagamos, no lo escuchamos más. Pero dice que también, la Escritura dice que aviva el fuego del Espíritu Santo. Cuando el fuego está apagado y uno sopla, vuelve y vuelve con potencia. Es un segundo grupo de personas. Por tanto, yo le voy a pedir que el primer grupo, usted lo entendió bien, se coloque aquí. El segundo se coloca allá. A los que quieran. Nadie puede sentirse obligado. Pero a los que quieran. El tercer grupo son personas que necesitan que el poder de Dios les toque así. Me toque en valentía, me toque con capacidades sobrenaturales para creerle. Yo necesito fe. Yo creo que Dios me lo dio, pero necesito fe. Necesito fe para creer. Necesito el poder del Espíritu Santo para creer que si Dios me dice que si toca a los enfermos se van a sanar. Necesito fe, porque Dios me dio la gracia de profetizar, pero me falta la fe para creerle al Señor y creerle al Espíritu Santo y hacerlo con la fuerza, con la valentía que merece. Yo creo que Dios me dio la capacidad para enseñar, pero cada vez que me enfrento, mis inseguridades son un freno. Yo necesito que Dios corte eso por el poder de su Espíritu. Dios me dio la sensibilidad cuando veo con el que sufre, con los vulnerables, con el desvalido. Dios me dio una sensibilidad, pero hay algo que me mantiene todavía no en la acción, no en el estándar que Dios me pide, no en la exigencia que Dios me pide. Siempre la agenda personal de mis problemas personales bloquean esa acción. Cada uno es una realidad distinta de la de los tres. La primera, estoy al debe. Solamente necesito pedir, Señor, que me perdones. Vamos a orar para que ahí eso quede atrás y vuelva a un nuevo tiempo. Los que están acá es porque, Señor, yo necesito el poder para romper todo lo que tú me tienes preparado. Y los que están aquí son los que mencioné. Viene Iglesia de Cristo. Aquellos que quieran ser ministrados, vamos a orar. Vengan aquí. Pongámonos de pie. Es un paso de fe el que tienes que dar. Vamos, iglesia.